Bueno, nuevamente buenas tardes para todos y todas. Estamos muy contentos de tener tantos asistentes a este evento. Tenemos en este momento 67 personas, 68 personas conectadas, va subiendo. Les agradecemos mucho su asistencia. Em, y, em, y bueno, yo creo que ya siendo las 6:08 de la tarde, entonces vamos a arrancar. Entonces, en nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, de la Universidad Externado de Colombia, de la Pontificia Universidad Católica de Perú y del IESA de Panamá, les damos una cordial bienvenida a este conversatorio titulado Innovación para el Desarrollo Sostenible, miradas de egresados y egresadas del Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública. Entonces, en lo personal, estoy muy contento Buenas de tardes. gente de muchos países de la región y sobre todo, pues poder contar con dos egresadas y con un egresado del programa que nos van a compartir de primera mano sus experiencias, sus aprendizajes, la forma en que han llevado todo este conocimiento a sus campos profesionales y en general, pues cómo los ha nutrido en lo profesional, en lo personal, ser parte de pues de esta gran red y de este diplomado. Entonces, el propósito del espacio, pues como les digo, es muy sencillo, es conocer los, las experiencias de los egresados. Y vamos a tener tres momentos. Entonces, vamos a tener un pequeño espacio al principio en donde vamos a hacer una presentación de el programa del Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública. Vamos a dar algunas especificaciones por país, especialmente de los países que pues están representados en este evento: Colombia, Perú y Panamá. Ustedes saben que el programa se desarrolla simultáneamente en 24 países de América Latina, el Caribe y España. Si tienen alguna pregunta o quieren inscribirse al programa, no duden en participar a través del chat y los dirigiremos a los coordinadores de sus países y con gusto pues solucionaremos las dudas que podamos solucionar. Luego de ese espacio vamos a tener el conversatorio central de este evento, que es precisamente la conversación que vamos a tener con nuestros dos egresadas y nuestro egresado. Y luego pues vamos a abrir el espacio para preguntas que ustedes le quieran hacer a los egresados, preguntas que le quieran hacer a los coordinadores del programa y en general pues para que se lleven pues toda la información sobre el programa, y sobre todo pues para que de primera mano escuchen la experiencia de los egresados y egresadas. Entonces, para iniciar con la primera parte, antes de iniciar con la primera parte, le voy a pedir a todos los asistentes que por favor cierren sus micrófonos. Como les digo, más adelante vamos a tener un espacio de interacción. Ahí pues vamos a poder abrir el micrófono y sus cámaras, ojalá, y hablar. Y de hecho le pido a los que se quieran animar, irse presentando a través del chat, nos dicen de qué país son. Y como les digo, cualquier pregunta, cualquier duda la pueden ir anotando en el chat o dejarla para después el espacio de interacción. Entonces, pues para hablar un poco en términos muy generales del diplomado, me gustaría darle la palabra en primer lugar a Pablo Rolando, quien es el coordinador académico general del diplomado. Em, entonces, que nos va a contar algunos aspectos clave del diplomado. Hola, muy buenas noches. Acá estoy en Argentina. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse. Gracias a David y a Carolina, a Liesa y a la PUC y al externado por organizar este encuentro. Me encanta estar con egresados y también estar con futuros aspirantes del diplomado. Desde CAF, yo soy el coordinador general del diplomado. Para nosotros es un orgullo tener este año en particular la quinta edición del diplomado, ya más de 20 universidades aliadas en todo Iberoamérica. Es el único programa formativo en temas de gobernabilidad, gobernanza
innovación pública que existe en la región y que está presente en tantos países y que se dicta en 3 idiomas en simultáneo. Acá pueden ver un mapita muy sencillo con todas las universidades que hacen parte del diplomado de esta red que hemos conformado y que, si ven en detalle, son de las universidades más prestigiosas en cada uno de nuestros países. Y eso habla muy bien de las universidades que se han sumado a este diplomado. Y como pueden ver, ya tenemos más de 5.300 graduados en las 4 ediciones previas y hemos recibido con este año incluido 2026, más de 20.000 postulaciones en 5 años. Y 5.300 graduados. Esperamos tener este año entre 1.500 y 2.000 estudiantes activos que iniciarán a partir del 1 de junio. Y se han diseñado más de 1.000 proyectos usando Design Thinking, que es la metodología ágil que utilizamos en el diplomado para el diseño de proyectos que tengan valor público y solucionen problemas locales. Nosotros desde CAF y en conjunto con la red de universidades lo que buscamos es fortalecer las capacidades y las habilidades de principalmente funcionarios públicos, de gobiernos nacionales y subnacionales, y también de agentes del desarrollo. Agentes del desarrollo le decimos a todas aquellas personas profesionales que trabajan en el quehacer de la política pública, ya sea desde las empresas privadas, desde la academia, desde la consultoría o desde las ONGs. Y lo que queremos fortalecer son esas capacidades y habilidades de funcionarios públicos, de agentes del desarrollo y de líderes sociales y líderes públicos que tiene la región. Y queremos armar un banco de proyectos, y estamos armando un banco de proyectos con estos proyectos que los estudiantes diseñan en grupos usando Design Thinking, que son proyectos innovadores, que son proyectos que agregan valor público y que solucionan un problema de la comunidad o de la institución pública donde trabajan. Y un tercer factor muy importante es que fomentamos el networking y el intercambio de experiencias entre estudiantes en un primer plano o en un primer formato virtual, pero también lo hacemos a través del intercambio de clases cruzadas que le decimos entre universidades. Es decir, si ustedes están en Colombia o en Panamá o en Perú, van a tener la oportunidad de registrarse para tomar la clase de un profesor de México, de Argentina, de España, y van a tener la posibilidad de conocer desde otro punto de vista un tema que están abordando también en sus países. Y, como saben, o si no lo saben se los cuento, los 20 mejores proyectos de la región que sean escogidos primero por las universidades y luego por un equipo técnico de CAF, participan de un bootcamp presencial en abril de 2027. Son los 20 mejores proyectos de todo Iberoamérica. Este diplomado en particular tiene algo muy interesante y es que tiene enfoques transversales. Entonces vemos muchos temas como innovación pública, metodologías ágiles, como decía, como Design Thinking, temas de transformación digital, de estado abierto, de gobernanza colaborativa anticipatoria, y hemos modificado un poco el sílabo, el programa académico este año, para que desde el principio del diplomado los estudiantes tengan acceso a un montón de contenidos más relacionados con la Agenda 2030 o con contenidos más técnicos de CAF que les puedan permitir diseñar sus proyectos. Por ejemplo, temas ambientales, temas de género, temas de movilidad urbana, temas de vivienda, de Smart Cities. Van a ser lecciones que van a tener abiertas desde el principio del diplomado de forma optativa y voluntaria para que puedan tomar todas las que quieran y les van a permitir tener contenido para diseñar sus proyectos. Más allá de los 3 módulos más conceptuales y más relacionados con innovación pública y gobernabilidad que van a tener también disponibles desde CAF. Como saben, la mitad de las asignaturas o de las lecciones son dictadas por CAF en un formato, bueno, ahí está, gracias David por esto. Parte de las asignaturas, de las lecciones son dictadas por CAF, son 12, que son 5 horas de aprendizaje cada una, y son en un formato virtual asincrónico, son obligatorias, y ahí están disponibles en la plataforma de CAF. Y también tenemos charlas magistrales con expertos invitados que son optativas. Estas son virtuales sincrónicas, o sea, en vivo y en directo, que se dictan en los 3 idiomas oficiales del diplomado, español, inglés y portugués, con traducción en vivo. Y tenemos otras lecciones que son las lecciones de las universidades socias, que pueden ser virtuales, híbridas y presenciales. Y el componente 3, como ven ahí, es la elaboración de los proyectos,
eh, que lo realizan en grupos durante varios meses a partir de retos o desafíos que le vamos a colocar nosotros y los 20 mejores proyectos pasan a un bootcamp de incubación de proyectos que se va a realizar en abril del próximo año en formato presencial. Creo que hasta ahí llega mi parte, David. Yo voy a seguir conectado, pero desde ya los invito a terminar de inscribirse. Yo personalmente creo que es una gran oportunidad de aprendizaje, pero también es una gran oportunidad para hacer contactos con otros países, para aprender de temas que posiblemente no se están aprendiendo todos los días, para estar en el estado del arte de los grandes temas que se ven hoy en temas de gobernabilidad e innovación. Y como les digo, este programa en particular, este año, este sílabo, está completamente renovado con base en encuestas de satisfacción que realizamos todos los años en el diplomado, así que ustedes son unos afortunados porque van a tener un programa académico súper ayornado a la realidad actual, mucho más sofisticado, mejor diseñado y con mucho foco en innovación y gobernabilidad. Espero cruzarlos de nuevo en alguna otra instancia virtual o presencial. Y gracias, David, Caro, por la organización y a los graduados, a Juan, a Beatrice, eh, por conectarse y contar su experiencia, que es súper interesante y enriquecedora para que ustedes también sepan de primera mano de qué se trata el diplomado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Pues en primer lugar por hacer el esfuerzo de conectarte. Sabemos que en Argentina ya son las 8:30. Entonces, por conectarte también, pues obviamente acá por escogernos a todas estas universidades como aliados en este gran proyecto que no solamente es, digamos, un proyecto educativo, sino que es un proyecto para realmente fortalecer capacidades de líderes y lideresas de la región, pensar los problemas públicos de manera diferente, pensar los retos que tenemos en común con la región y como dice Pablo. Ya, por lo menos en este programa, pues ya llevamos 4 años con muchos aprendizajes, con mucha experiencia. Entonces, seguramente esta quinta edición, pues va a tener muchas cosas novedosas y una gran experiencia para todos los estudiantes. Entonces, Pablo, muchísimas gracias por haberte conectado. Bueno, como les decíamos, este programa se está dictando en 24 países de la región, pues de América Latina, el Caribe y España, a través de diferentes universidades aliadas. Aunque la estructura del programa es la misma, cada universidad pues tiene algunos detalles en la forma en que desarrolla el diplomado, en la forma en que transmite los contenidos. Entonces lo que vamos a hacer acá es pues un breve resumen de cómo funciona el diplomado en los diferentes países. En países que formalmente no se llama diplomado, se llama programa, como sucede en Perú. Pero bueno, entonces, en el caso de Colombia, y aprovecho para presentarme, mi nombre es David Ortiz, soy el coordinador académico del programa para Colombia. Em, Tenemos una intensidad horaria total de 140 horas. El externado dicta 10 lecciones en modalidad virtual o híbrida. Tenemos inscripciones hasta el 25 de mayo y las primeras actividades que tendremos será el 9 de junio en modalidad virtual, una actividad para empezar a formar los equipos en los que desarrollaremos los proyectos de innovación. Y el viernes 12 una actividad híbrida transmitiendo desde el campus del Externado en Bogotá, en donde continuaremos, donde tenemos nuestra primera clase con Juan Felipe Yepes, experto en innovación pública, y quien ha trabajado con CAF también en estos temas del diplomado. Y continuaremos con esas sesiones de networking y de conocernos, pues para poder empezar a formar los equipos de los proyectos de innovación. En Colombia la inversión del diplomado es de 2.785.150. Ahí en la pantalla pueden ver el correo al que pueden dirigir sus dudas. Em, y que bueno, también lo podemos anotar en el chat. Otra cosa importante en el caso de Colombia es que vamos a tener actividades no solamente en Bogotá, sino que vamos a tener actividades en Medellín el 24 de julio y en Cali el 11 de septiembre. Actividades enfocadas en conocer un poco más
de las experiencias de innovación pública que se han desarrollado en estas ciudades y que incluirán pues por lo menos una salida de campo a una precisamente experiencia de innovación pública en estas ciudades. Esta es una novedad de este diplomado. Queremos pues no solamente ver la experiencia de Bogotá, sino sabemos que en todo Colombia hay experiencias de innovación pública y queremos conocerlas. Una cosa importante para el caso de Colombia, y creo que aplica para todos los países también, es que, como lo dijo Pablo, este es un programa único en la formación en temas de design thinking en la región. Entonces, cuando ustedes completan las actividades del diplomado, no solamente van a obtener pues el certificado del diplomado, sino que también van a obtener un certificado adicional que los va a certificar con las competencias de design thinking. Em, es decir, van a tener dos certificados a lo largo del diplomado. Y otra cosa, en la mayoría de los países, incluido Colombia, el diplomado termina entre octubre y principios de noviembre. Entonces ahora me gustaría darle la palabra a em, Piero Llave, quien está en representación de la coordinación del programa en Gobernabilidad e Innovación Pública para Perú, quien nos va a contar algunas cosas de este programa en Perú. Muchas gracias, David. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos y con todas. Muy feliz de estar acá representando a la PUC para hablar sobre ese programa tan importante y de hecho mencionar que también he sido egresado de ese programa de gobernabilidad, entonces sé lo valioso y lo importante que es para no solamente para el desarrollo profesional, sino también para el futuro profesional que uno pueda tener, ¿no? Las especificaciones para Perú, tal cual en Colombia, son muy similares. El apartado acá sí hay que decirlo. Nosotros nos conocemos como el programa del programa de gobernabilidad e innovación pública, a distinción de nuestras universidades aliadas. No somos un diplomado, somos un programa de especialización con una intensidad horaria de 150 horas. Las clases impartidas son 24 lecciones, 13 lecciones de parte de CAF, 11 lecciones de parte de la PUC, con profesionales y docentes PUC, que están distribuidas en tres módulos de manera virtual. Las inscripciones, también adicionalmente, estamos viendo que sea hasta el 30 de este mes. Ya queda muy poco tiempo, así que estamos a la expectativa de que todas las personas que puedan estar en Perú puedan inscribirse a este programa. Adicionalmente, también mencionar que adicional a las clases impartidas por CAF y por la PUC, tenemos tres charlas magistrales sincrónicas con expositores reconocidos por su trayectoria en el sector público peruano. Entonces, ese es un diálogo bastante enriquecedor que va a poder también ayudar con el diálogo que tiene toda la lógica del programa de gobernabilidad, ¿no? El inicio de clases está pensado para el 1 de junio. Esa es nuestra primera clase virtual, que es el lunes. Sin embargo, la bienvenida presencial, que es el espacio de networking que mencionaba David, nosotros lo tenemos pensado para el 19 de junio. Es una oportunidad súper valiosa porque es el espacio donde la gran mayoría de estudiantes, que son bastantes, pueden interactuar de manera presencial, no solamente intercambiando experiencias de sus trayectorias profesionales, sino también de las expectativas que tienen con el programa, ¿no? En la inversión para el caso peruano es de 2.500 soles hasta la fecha. Y cualquier consulta que necesiten pueden realizarla a través del chat de Zoom, aprovechando que estamos en este momento en este espacio. Y si no, si tienen alguna duda que surge más adelante, pueden hacerlo a través del programa, al correo del programa /gobernabilidad@pucb.edu.p, que de todas maneras estoy colocando en el chat de Zoom. Muchas gracias. Gracias a ti, Piero, por la información sobre Perú. Vamos a poner en el chat todos los correos para consultas posteriores. Y recuerden, si alguno de ustedes es de un país diferente a Colombia, Perú
o Panamá, pero está interesado en el diplomado, también nos puede dejar sus datos y nosotros con gusto los dirigiremos al coordinador de su país. Ahora me gustaría darle la palabra a Carolina Durán, coordinadora académica del programa para Panamá. Gracias, David, y buenas tardes para todos, noches para algunos. Para mí es un inmenso placer estar acá acompañándolos y además poder observar contamos con una audiencia amplia y que el interés mostrado por el programa ha sido definitivamente un éxito. Así que gracias a todos por estar acá. Y bueno, como bien decían mis compañeros, digamos, este diplomado funciona o se ejecuta de forma paralela en una buena cantidad de países, entre alrededor de 20 países en total, y ya estamos en nuestra quinta edición. Entonces, con respecto a las especificaciones de Panamá, pues digamos que va muy similar a lo que hemos compartido o a lo que han compartido mis compañeros. Estamos hablando de 140 horas académicas, de las cuales hay 10 lecciones de parte del IESA que nosotros ejecutamos y desarrollamos de forma virtual y presencial híbrida. ¿Ok? Cuando hablamos de actividades híbridas, ¿a qué nos referimos específicamente? A que todos aquellos estudiantes que se hayan inscrito, que vivan, digamos, en la ciudad de Panamá, pueden asistir de forma presencial a la actividad. Y todos aquellos que se hayan inscrito o que vivan fuera de la ciudad, hacia el interior, pues pueden acceder a las clases presenciales de manera virtual. ¿Ok? Van a contar en todo momento con el enlace de conexión. Esto para las actividades que van a desarrollarse específicamente o que tengan la característica de que van a desarrollarse de forma presencial. Y vamos a tener clases también en las semanas en modalidad virtual. Entonces, el inicio del diplomado es el 1 de junio. Sí, digamos el inicio general del programa para todos los países. Sin embargo, cada una de las instituciones o las universidades aliadas tienen sus fechas particulares. Para este caso, nosotros estamos disponiendo el día 6 de junio para hacer una actividad de bienvenida presencial con la posibilidad de que se conecten los que no puedan trasladarse a la ciudad. Y la idea es que puedan conocerse todos los inscritos, todos los que están, digamos, ya formalmente inscritos al programa y que puedan, digamos, compartir en estos espacios, ¿ok? Am, las inscripciones las estamos manejando hasta el 25 de mayo. Sin embargo, bueno, esto siempre va a estar sujeto a la disponibilidad de cupos debido a la alta demanda que estamos teniendo en este momento. Ok, así que los invitamos a que tomen la decisión lo más pronto posible para separar y para asegurar ese espacio dentro del programa, siendo este programa pues una oportunidad única, digamos, a nivel regional. El valor de inversión está en $550, ok, por persona y y estamos también ofreciendo facilidades de pago para todos aquellos que quieran, digamos, optar por su participación. Consultas, preguntas a través de mi correo carolina.duran@iesa.edu.pa. Lo dejé por acá, digamos, por el chat. Y también tenemos esto, digamos, si quieren ir divulgando esta información, tenemos también algunas promociones o algunas posibilidades para diferenciadas en cuanto a inversión para grupos institucionales. ¿Ok? Entonces, alguna duda que tengan o cualquier apoyo que necesiten o cualquier, eh, digamos, impulso que requieran para tomar la decisión, pues estamos a la orden por acá. Bienvenidos todas y todas a este espacio. Muchas gracias, Carolina. Bueno, insisto, todas las preguntas las pueden escribir por el chat. Si no son de algunos de estos tres países que tenemos representación hoy también, pueden escribir su pregunta. Veo que María Paulina González tiene la mano levantada. No sé si quieras intervenir, hacer alguna pregunta en este momento. Sí, quería saber si requiere una profesión especial para poder hacer como el diplomado con conocimientos básicos o demás, o está abierto, digamos, a todas las profesiones. Soy abogada, entonces pues tengo esta duda de si Ok, requiero algo adicional. es algo que hay que chequear con las diferentes coordinaciones. Por el acento creo que
estás interesada en el programa de Colombia, entonces nosotros no tenemos ninguna restricción en cuanto a la profesión. De hecho, nos gusta la diversidad de profesiones y que en los equipos haya diversidad de profesiones, porque eso enriquece mucho la experiencia y da diferentes puntos de vista en, em, en el entendimiento del problema público y de la solución. Entonces, en el caso de Colombia, por lo menos, no hay ninguna restricción al respecto. Eh, entonces, Gracias. listo. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, ya creo que se dieron una muy buena idea de cómo es el programa. Em, Como lo habíamos dicho, esta es la quinta edición, entonces ya llevamos, por lo menos en esta forma del programa, llevamos 4 ediciones, Gobernabilidad e Innovación Pública, con muchas experiencias, muchos logros, y por eso queríamos en este espacio, en vez de traer a un experto en innovación, en vez de traer a un profesor, en vez de traer a alguna persona a que nos diera una charla, lo que decidimos hacer esta vez fue, pues precisamente traer a 2 egresadas y a un egresado del Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública, o en el caso de Perú, del Programa en Gobernabilidad e Innovación Pública, para que nos cuenten de primera mano cómo fue esa experiencia de hacer ese diplomado, qué aprendieron y cómo lo aplican en su desempeño laboral. Entonces, para eso hemos invitado a, como les digo, 2 egresadas y un egresado. Los voy a presentar antes de arrancar. Em, por Colombia invitamos a Beatrice López, egresada del diplomado en 2025, o sea, en la edición del año pasado. Beatrice es economista y magíster en administración pública, especialista en gobierno y gestión pública territorial. Cuenta con más de 15 años de experiencia en programas para el desarrollo, inclusión, prevención de violencias, alianzas público-privadas, relaciones empresa-gobierno y relaciones internacionales. Ha sido directora de infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y directora regional de ProColombia para la zona suroccidente. Entonces, Beatrice, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Por Panamá nos acompaña Juan Carlos Solís, em, egresado también del 2025. Juan Carlos es especialista en gestión de proyectos de inversión con más de 10 años de experiencia en innovación, transformación digital y fortalecimiento institucional. Actualmente se desempeña en la Superintendencia de Bancos de Panamá como administrador de proyectos de innovación, donde trabaja en la modernización de procesos de supervisión y regulación bancaria mediante prácticas SOPTEC. Además, es fundador de la empresa agroindustrial John Smiths. Ahorita nos explicas qué es eso de SOPTEC. En el caso de Perú, tenemos a Noelia Gutiérrez. Noelia es egresada del programa del año pasado también, es economista con experiencia en cooperación internacional y gestión de proyectos. Es especialista en proyectos de la Universidad Marcelino Champagnat y fundadora Construyamos Perú, una iniciativa enfocada en educación de comunidades rurales. También es embajadora de World Literacy Foundation, alumni de la Latin American Leadership Academy y hace parte de la primera promoción de jóvenes profesionales de la Convención Minera Perú Min 37. A los tres, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por venir a compartir su experiencia con aspirantes del diplomado. Entonces, Em, bueno, nosotros ya vimos a rasgos generales cómo es el diplomado y para nadie es un secreto que es un diplomado muy rico en componentes. Tenemos las lecciones de CAF por un lado que nos actualizan en temas de gobernabilidad, en este caso vamos a tener inteligencia artificial para la gestión pública, datos abiertos, GovTech, temas transversales también como inclusión, género, cambio climático. Bueno, nos actualizan en muchos temas relacionados con la gobernabilidad, pero también nos actualiza en temas más prácticos para el caso de nuestros países. Nos da un entrenamiento
en pensamiento de diseño, en design thinking, elaboramos proyectos durante el diplomado. Entonces, dentro de todos esos componentes, les hemos pedido a los panelistas que, bueno, pues que hagan un esfuerzo por resumir muy corto cuál fue el aprendizaje más destacado que se llevaron del diplomado o del programa en gobernabilidad e innovación pública. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes va a tener 3, 4 minutos para responder y después pasamos a otra pregunta. Entonces, si quieres, empezamos por el orden en que los presenté. Entonces, primero le doy la palabra a Beatriz. Hola, buenas noches. Muchas gracias, David, de la Universidad Externa de Colombia, a mis colegas de Panamá y de Perú, y por supuesto a toda la red latinoamericana que hace parte de esta gran iniciativa del diplomado liderada por la CAF. Y por supuesto un saludo especial a la CAF. Es difícil resumir cuál es el aprendizaje más importante porque realmente cada sesión tiene digamos, como nuevos descubrimientos, pero me gustaría mucho utilizar la pregunta que hizo una compañera, creo que María Paulina se llama, hace unos minutos cuando hablaba de que si había un requisito de carrera o de background para poder aplicar al diplomado. Y realmente creo que retomo esa pregunta porque creo que el aprendizaje más importante es cómo integrar soluciones que tienen componentes multidisciplinares con diferentes enfoques para resolver un problema público que genere a su vez valor público. Entonces, un poco entender que no hay una única solución para un problema público, que digamos, una disparidad social o un problema de la sociedad o los problemas de la Agenda 2030 no se solucionan de una única manera, sino que pueden haber infinidad de formas de hacerlo, pero que la mejor manera de hacerlo debería ser aquella manera que tenga múltiples enfoques y componentes multidisciplinares que permitan una comprensión más integral del problema. Ese sería un aprendizaje. Lo segundo que quisiera decir, y ya con esto, digamos, como cierro esa respuesta, es que me parece muy importante el componente, digamos, como el énfasis que hace el diplomado en ayudarnos a avanzar en los prototipados o el prototipado como herramienta de diseño para resolver estos problemas públicos, porque se nos ha dicho, o hace algunos años se creía que solo prototipaban los ingenieros y que el prototipado era una cuestión del sector privado. Y resulta que el prototipado tiene un valor muy importante en el valor público y en los problemas que se resuelven en el sector público, porque nos permite iterar, nos permite hacer pilotajes, nos permite mejorar de las experiencias pilotos. Entonces considero que esta herramienta de Design Thinking es muy importante porque es realmente allí donde, en mi opinión, está la innovación de cómo podemos avanzar, contribuir y resolver estos problemas públicos que en América Latina son muy parecidos. Y yo diría que en buena parte del mundo compartimos los mismos problemas a pesar de que nuestras poblaciones son diversas y tienen características distintas. Muchísimas gracias, Beatrice. Además, gracias por ayudarme a responder la pregunta que hizo pues que hizo la aspirante. Sí, reiteramos que, claro, los problemas que no necesitan no requieren solamente una mirada, sino múltiples miradas. Eso es una cosa em, que se debe resaltar del diplomado. Juan Carlos, adelante. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Debo confesarles que yo había quedado muy entusiasmado con el programa, pero después de haberles escuchado a todos ustedes, quiero volver a inscribirme. Señores, algo muy importante e interesante de este diplomado es que te ayuda a entender que la innovación no solamente viene del sector privado. Es difícil encasillar un solo aprendizaje cuando el diplomado te ofrece un portafolio de aprendizaje. Eh, Uno de esos aprendizajes que queda es que debemos innovar enfocado en las personas.
porque realmente, siguiendo la metodología de Design Thinking, uno entiende de que no solamente es partir un proyecto o crear una solución partiendo de un problema, sino que a veces debemos dar un paso hacia atrás y empatizar, entender eh, al ciudadano, entender al funcionario público, porque realmente ellos son los que día a día sufren ese problema. ¿Quién mejor que ellos para poder entenderlos? Eh, otro aprendizaje va ligado a lo que venían ya conversando con relación a los diferentes tipos de perfiles. De hecho, otro de los aprendizajes que más me quedó marcado es el tema de la inteligencia colectiva y la co-creación. Hoy en día, el mundo está acelerando de manera súper rápida, más ahora con las tecnologías, y, y es casi imposible poder dominar distintos sectores. Hoy en día tenemos que trabajar de forma colaborativa porque cada perfil distinto agrega valor. Es como una receta con diferentes ingredientes. Y esa nueva perspectiva es lo que nos va a permitir resolver problemas complejos. De hecho, cuando nosotros incluimos a los ciudadanos, a los funcionarios, a los colaboradores dentro de la resolución de estos problemas, hay más posibilidades de que al finalizar el prototipado y validarlo, puedan adoptarlo. O sea, facilitan más el despliegue y la implementación, porque se sienten parte del mismo. Es por eso también importante que debemos incluirlo en todo el journey. Otro aprendizaje muy interesante es que debemos partir o diseñar proyectos basados en datos, en evidencia. No es simplemente despertarte a las 2 de la mañana y decir, hoy quiero innovar en el Estado haciendo esto. No, al final de cuentas creo que hay suficiente información y datos y creo que eso genera o permite trazar un norte de poder resolver problemas reales y que también a su vez permitan entender ese pensamiento sistémico eh, en la resolución de problemas, ¿no? Así que, pues nada, más tarde voy a preguntar cómo me puedo inscribir de nuevo. Vi que el programa tiene nuevos módulos, así que quiero revisarlos. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, si nos haces pensar que tal vez es hora de tener una nueva formación para personas que ya hayan hecho el diplomado original, entonces necesitamos llegar a otro nivel. Lo tomamos nota para hablarlo con CAF y con el resto de universidades aliadas. Noelia, adelante. Buenas noches, David. Muchas gracias por este espacio y agradecerles a todos los colegas que están aquí el día de hoy presentes. Considero que eso es lo importante y lo valioso que te ofrece este diplomado, porque puedes conectar con diferentes profesionales de diferentes partes de la región. Y ahí es importante para poder conectar, articular y sobre todo crear ese networking internacional, porque como Latinoamérica compartimos muchas problemáticas en común, pero también tenemos ese valor Bueno, agregado que es el capital humano y que es vital para que podamos generar desarrollo. Resumir solo una cosa que me llevo de este diplomado es muy difícil. Podría ponerlo en dos aspectos muy importantes, que es desde el lado conceptual y desde la práctica. Este diplomado te ofrece dos cosas que son muy importantes, que es, por ejemplo, normalmente las personas que hacemos proyectos tenemos muchas ideas y lo difícil es cómo las aterrizas. Y en este diplomado tienes todo el procedimiento guiado paso por paso para que puedas empezar desde la lluvia de ideas, hacer priorización de ideas, luego viene cómo es la parte de crear tu teoría del cambio, marco lógico, hacer tu presupuesto, con todo lo que conlleva lo que es el proceso de design thinking. Y eso considero que es importante y es vital para poder que los proyectos sean aterrizados, sean viables y estructurados. Por otro lado, hay algo que me resultó bastante interesante, que es la economía del comportamiento, que lo llevamos en uno de los módulos, y es poder entender cómo el ciudadano, o sea, qué influye para que pueda tomar decisiones.
Entonces, porque la innovación pública debe estar centrada en las personas, entendiendo sus comportamientos, necesidades y contextos reales para poder generar valor público. Y justamente considero que es una de las mayores fortalezas del programa, que fue combinar ambas cosas, una base teórica sólida, pero también herramientas prácticas y aplicables a problemas reales. Gracias. Gracias, Noelia. Y bueno, pues ahí vamos hablando un poco del diplomado y de la experiencia. Hay una pregunta que acaban de sacar en el chat que es con respecto a los proyectos, ¿cómo se organizan los grupos? ¿Serán todos del mismo país? Si llevo una idea, ¿cómo podría desarrollarla para postularla para el campamento del otro año? Ok, entonces, recuerden que el diplomado está en 24 países y la idea es que si ustedes residen en un país, pues deben inscribirse con la universidad que está administrando el diplomado en ese, en ese país. Entonces, la idea es que trabajen con estudiantes de su país o que están residiendo en el mismo país donde ustedes están residiendo. em, y que armen los grupos con ellos. Cada universidad tiene políticas diferentes sobre cómo se crean esos grupos. Y si yo llevo una idea cómo podría desarrollarla para postular el campamento del otro año, entonces se van a dar cuenta, como lo decía Noelia, pues que ustedes van a tener un trabajo desde cero para la construcción de ese proyecto. Y parte, también retomando de lo que estaban diciendo, es em, tienen que llegar al diplomado con mente abierta. No pueden llegar con una idea, con un problema ya solucionado. Porque el diplomado les va a dar herramientas para pensar los problemas públicos de manera diferente. Y retomando algo que dijo Juan Carlos, eh, muchas veces estamos seguros de que algo es un problema porque yo lo digo, porque yo creo que es un problema, pero no nos sentamos a hablar con las personas que están sufriendo ese problema o quienes están recibiendo esos dolores, pues para averiguar si sí es realmente un problema o no. Entonces, tenemos al final tienen que entregar un brief, tienen que entregar un pitch del proyecto, se les va a calificar, su universidad les va a hacer una calificación de ese proyecto. Algunos de esos proyectos, según el criterio que ponga la universidad, van a ser presentados a CAF y a su vez CAF va a seleccionar los 20 mejores proyectos de la región para el campamento de incubación. Entonces hay varios filtros, ¿sí? En donde se va a revisar no solamente la aplicación de la metodología, sino la pertinencia. Bueno, hay diferentes criterios que ustedes van a tener desde el primer momento. Em, Eso, pues, perdón la respuesta un poco larga, pero creo que son elementos súper importantes para cualquier aspirante al diplomado. La calificación que hace CAF es con los expertos temáticos de CAF y al final, pues, según esa calificación, pues se escogen los 20 mejores proyectos de la región, quienes participarán en el campamento. Listo, y hablando de proyectos, pues precisamente la segunda pregunta que teníamos para los panelistas era em, que nos cuenten un poco sobre ese proyecto de innovación y cómo valoran esa experiencia de construir el proyecto de innovación durante el diplomado. Entonces, les propongo que en esta ronda cambiemos un poco el orden. Vamos a hacer, pues para hacerlo un poco aleatorio, entonces pongo Juan Carlos, Noelia y Beatriz. Entonces, Juan Carlos, por favor. Aló, ¿qué tal? Pues sí, la verdad que, ¿por dónde empezar? Esta es la parte bastante interesante de la función. Por ejemplo, ¿qué ocurrió? Nosotros formamos un grupo, éramos 7 personas, pero era bien diverso. Todos íbamos bueno, había desde ejecutivos level C hasta estudiantes. Todos éramos de industrias distintas. Lo que hicimos fue identificar un problema a la cual nuestras diferentes experiencias pudiesen solucionar.
uno de nuestros compañeros trabaja en un gobierno local. ¿Qué había ocurrido con esa junta comunal? Previo a que ellos entraran, después de las elecciones, prácticamente el antiguo representante había borrado todo tipo de información, datos, y tuvieron que comenzar prácticamente de cero. Muchos procesos que estaban haciendo eran manual. Había mucho reproceso, poco personal. Adicional a este problema, eh, a nivel de la ciudadanía es que pocas personas, no todo el mundo conoce realmente cuáles eran las funciones de una junta comunal. Entonces, a veces ellos gastaban o dedicaban mucho tiempo a recibir quejas, problemas de cosas que no eran de su jurisdicción. Entonces, utilizamos IA y una plataforma de desarrollo de prototipado para crear un prototipo de media alta fidelidad que permitió convertirse en una plataforma de gestión en donde el ciudadano podía crear una queja, hacer una solicitud, generar una petición, pero se clasificaba de forma inmediata si correspondía a la jurisdicción, o sea, a las funciones de la Junta Comunal, o eso correspondía a otra institución. Y explicaba cuál era la institución. Adicional, podían anexar, digamos que documentos, evidencias, por ejemplo, se había caído un árbol, o de repente las calles estaban en mal estado, y temas muy, muy variados, en donde prácticamente el ciudadano podía tener un acceso un poco más rápido a la Junta Comunal y de forma ordenada, permitiendo y acelerando esa transformación digital dentro de la Junta Comunal. Algo muy interesante es que pudimos validar un prototipo. Ese prototipo permitió que la Junta Comunal entendiera de que habían formas distintas y más modernas de solucionar múltiples challenges o barreras que estaban teniendo en este momento, y eso ha permitido de que hoy en día, actualmente la Junta Comunal ha creado una alianza, o está trabajando con la Universidad Nacional de Panamá. Actualmente tienen a 10 estudiantes y están comenzando la parte previa a utilizar cualquier herramienta digital. ¿A qué quiero dar a entender? Actualmente toda la documentación que actualmente ellos tenían manual, en papers, están comenzando a digitalizarlo como una primera fase. La siguiente fase, después de la digitalización de toda esta información, de todos estos datos, va a ser poder implementar una herramienta digital como la que desarrollamos durante el diplomado, para que ellos puedan entonces salir al mercado, salir a su área de influencia, para poder tener digamos que un acercamiento, bueno, estar más cercanos a sus ciudadanos. Entonces, es muy interesante lo que este diplomado ofrece, porque prácticamente, créanme, cuando yo me inscribí al diplomado, jamás se me había ocurrido o hubiese ido con una idea de que iba a crear una solución para un gobierno local, puesto que yo no estaba con previa experiencia en esa línea. Y eso fue lo bonito, cuando entras, no con una idea, sino con la mente abierta a explorar, a entender, a escuchar y a trabajar de forma colaborativa con tus compañeros, salen ideas varias y proyectos interesantes con potencial, no solo de escalar, sino de impactar la región. Así que espero puedan inscribirse e ir con esa mente abierta para que puedan disfrutar y transformar sus comunidades y sus instituciones. Gracias, Juan Carlos. Noelia, te doy la palabra. Bueno, en nuestro caso específicamente era para poder hacer un diagnóstico oportuno comunitario del cáncer gástrico en Cajamarca. Cajamarca es una de las regiones en Perú. ¿Y por qué decidimos justamente o sea, tocar ese tema del cáncer gástrico? Primero es que mi grupo era multidisciplinario, estábamos conformados por 5 profesionales, 3 eran médicos, había una abogada, bueno, éramos 6, perdón, 3 médicos, una abogada, un sociólogo y mi persona.
Entonces era un equipo bastante multidisciplinario y sobre todo de diferentes regiones del país. ¿Por qué decidimos tocar el tema de cáncer gástrico? Primero, por tasas estadísticas. Resulta que en Cajamarca o sea, hay alta tasa de mortalidad por esta enfermedad. Y otro, por un tema humanitario, un toque humanitario. Uno de mis compañeros, la mamá murió de cáncer de gástrico en Cajamarca hace unos años. Entonces, teníamos doble motivo para tocar ese tema y a veces sucede que cuando vemos a nivel macro, vemos números. Entonces, y aquí teníamos un caso real y sabíamos que detrás de esos números hay historias reales, familias. Entonces, ahí pasa de que el compromiso como grupo se volvió más, como más, o sea, como hubo una mayor conexión para poder sostenerlo hasta el final. La propuesta consistía en lo siguiente. Primero, un navegante comunitario, que es un agente de la comunidad. Esta persona es un voluntario que va casa en casa tocando las puertas con una encuesta, que es una encuesta offline y que es a tiempo real para ver cuántas son las tasas estadísticas de personas que tienen altas probabilidades de tener o no lo que es la bacteria del Helicobacter pylori. Entonces, el navegante le pregunta a los miembros de la familia para ver si tiene algún tipo de síntoma y en caso la persona salga con alerta roja, entonces en el momento se le transfiere hacia un centro de salud para que al día siguiente esta persona pueda recibir lo que es la prueba del soplo para ver si es o no positivo. Normalmente ese tipo de diagnósticos en Perú en un sistema de salud es aproximadamente dura entre 6 a 8 meses, pero como nuestra propuesta, nosotros planeamos hacerlo en 7 días, porque la persona cuando ve si es propensa o no a ser positiva, le transfiere a un centro de salud y en caso salga positiva, entonces se le conecta directamente con un especialista mediante telesalud para que pueda recibir todo su tratamiento y la persona pueda estar al día con todos sus medicamentos. Esto tiene una duración de del tratamiento entre dos semanas. Y durante esas 2 semanas, como el navegante comunitario es un miembro de la comunidad, entonces puede ir directamente a visitarlo, hacerle seguimiento para que consuma sus medicamentos. Y a las 2 semanas, nuevamente el paciente vuelve al centro de salud para que se tome la prueba del soplo si es o no es positivo. Bueno, en eso consiste nuestra propuesta de Pachacútec Te Cuida. Lo interesante de esto es que no planteábamos crear algo completamente nuevo, sino articular herramientas que ya existen en el sistema de salud peruano, como es telesalud, o los navegantes comunitarios, que son llamados agentes comunitarios para otro tipo de programas. Y aquí viene como otro plus que actualmente queremos innovar en el tema de la innovación pública, que es la tecnología. Entonces, el hecho de que sea offline para que tú veas si eres propenso o no a tener esta bacteria hace que el proceso también sea más rápido. Entonces, lo que a veces innovar no necesariamente significa empezar desde cero, sino conectar capacidades existentes que ya existen, pero conectarlo de manera estratégica, sostenible y centrada en las personas para así generar valor público. Gracias, Noelia. Y bueno, aprovecho para decir que tuve la oportunidad de hablar con uno de los integrantes del equipo de ustedes, porque este proyecto estuvo en el Bootcamp de Panamá que tuvimos hace un mes, tal vez. em, que es este espacio en donde los mejores proyectos de la región mandan a un representante para pues poder mejorar su proyecto, recibir retroalimentación, conocer a los otros estudiantes de la región que también fueron seleccionados. Entonces, simplemente para decir que me acuerdo muy bien de este proyecto porque tuve la em, fortuna de conocer a uno de los integrantes y espero que el proyecto haya salido muy reforzado después del bootcamp. Y felicitaciones también pues por haber asistido. Em,
Creo que tengo el micrófono habilitado por alguna razón. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ya, Sí, pues yo gracias. Sí, es que Ujú. me desaparecí por un instante, pero ya entendí por qué. Bueno, con relación a el proyecto del que hice parte, en un grupo también de 6 personas, nuestro proyecto en el campus de Colombia lo denominamos Respirar para Aprender. Fue un proyecto que me gustaría como dar un pequeño antecedente y es que está anclado, que eso también me gustó. Los proyectos nos invitaban a resolver problemáticas que estuvieran directamente correlacionadas con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en ese sentido, digamos que nosotros nos dimos cuenta que sí, más de medio millón de personas al año mueren por infecciones respiratorias agudas y que en la ciudad de Bogotá, que es la capital de Colombia y que tiene unas condiciones climatológicas y de altura muy particulares que hace que haya como un efecto de temperatura donde el smog pueden cerrar en ciertos momentos del año, típicamente pueden ser 2 o 3 diferentes virus generando unos picos respiratorios agudos que todos en Bogotá desafortunadamente los tenemos que padecer con cierta frecuencia. Pues era importante un poco indagar cómo esas infecciones respiratorias agudas estaban, teníamos la premisa de que los más vulnerables pues eran las niñas, niños y adolescentes de la primera infancia. Investigando un poco, porque era una premisa que teníamos, pues nos dimos cuenta que efectivamente los más vulnerables ante las infecciones respiratorias agudas son las niñas, niños y adolescentes niños de la primera infancia, sobre todo, por supuesto, adolescentes, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas. Decidimos enfocarnos en buscar una solución o una herramienta que permitiera reducir las infecciones respiratorias agudas que se presentan anualmente en Bogotá, digamos, que se presentan más de una vez al año, dirigida a reducir su incidencia en niñas y niños de la primera infancia en una localidad específica de Bogotá que tenía una incidencia muy alta por esos problemas de salud. Obviamente, ¿por qué nos enfocamos en ese grupo poblacional y no en otro grupo poblacional o en otro grupo etario? Básicamente porque pues está demostrado que si las niñas y niños de la primera infancia no tienen unas condiciones adecuadas que permitan su desarrollo, pues esto va a inferir directamente eh, en el desarrollo del país y particularmente esto tiene pérdidas no solamente en términos de desigualdad, sino de crecimiento económico, medidas también por el PIB. En ese sentido, empezamos a averiguar si esa hipótesis que nosotros teníamos, digamos, qué tan cierta era, qué otros elementos necesitábamos recoger para avanzar en una solución que permitiera reducir la ira, entendida como infección respiratoria aguda, en niñas y niños de la primera infancia y nos dimos cuenta que entre el 2021 y el 2024 las infecciones respiratorias agudas pasaron más o menos de 1,6% al 28%, observándose que después de la pandemia de la COVID-19 hubo como una, llamémoslo así, como una relajación de las medidas. Y no solamente las medidas impuestas por los gobiernos, porque el gobierno, digamos, vamos a decir que la Secretaría de Salud del distrito tiene una serie de acciones permanentes para reducir la ira en Bogotá. Pero lo que nos dimos cuenta fue que los hábitos en las familias, en la sociedad en general, no eran los mismos hábitos que teníamos cuando ocurrió o cuando nos vimos forzados a implementar cuando sucedió la pandemia de la COVID-19. Entonces, eso hizo que nosotros planteáramos una solución mediante un sistema que funcionaba, tenía un componente tecnológico, una app, por supuesto con una infraestructura, con unas tablets, pero la solución para nosotros, el corazón de la solución para incidir en la reducción de la ira en la primera infancia en Bogotá, no estaba, el corazón no era en sí el app, el corazón era la apropiación de las buenas prácticas y de contar como actores principales en la reducción de los picos respiratorios directamente a las familias,
a las niñas, niños y a los docentes de esta localidad, que era la que habíamos detectado, la localidad de San Cristóbal, que tiene una alta incidencia de infección respiratoria aguda. En ese sentido, entonces propusimos un sistema que le denominamos CIRA, un sistema integrado de seguimiento a las infecciones respiratorias, que se componía de un elemento, el primero, que era la prevención entendida desde un componente pedagógico. Cómo trabajamos con la comunidad, cómo trabajan los docentes con las familias, con las niñas y niños, para poder tener alertas tempranas y poder identificar síntomas eh, antes de que se generaran complicaciones de las infecciones respiratorias y se produjera, pues lo que queríamos evitar, que eran los contagios más masivos. Un segundo componente que tenía que ver con el monitoreo, digamos, uno a uno, niño a niño, de las situaciones de infección, en el cual monitoreábamos y recopilábamos información mediante tablets y mediante un termómetro digital interactivo pensado en lenguaje de niñas y niños, en el cual, digamos, al iniciar las clases, niñas y niños pudieran, con unas caritas, como unas caritas, algunas felices, algunas tristes, algunas sudorosas, en un lenguaje muy sencillo, que las niñas y niños pudieran reportar cómo se sentían el día de hoy desde el punto de vista de su salud. Y el último componente que tenía que ver con la mitigación y el acompañamiento es, bueno, una vez encontramos que en un salón de clase de una institución educativa de la localidad de San Cristóbal hay, voy a decir cualquier cosa, 3 niños con infección respiratoria aguda o con sintomatología relacionada a, entonces, ¿cómo dotamos y acompañamos a las familias para poder hacer un trabajo en casa que suponga que no va a haber ausentismo escolar o que sí lo hay? El niño va a tener acceso a las lecciones y no vamos a incidir en que este niño esté N días por fuera del aula de clases, que además esto, y digamos con esto vamos cerrando, esto tiene una espiral muy importante, que no es en sí mismo solamente que el niño esté enfermo. Cuando un niño se enferma, hay un impacto directo negativo a su familia, porque la mayoría de las familias en una localidad que tiene altos índices de vulnerabilidad socioeconómica supone que algún cuidador va a tener que quedarse en casa cuidando al niño. Y si estamos hablando que muchas de estas familias dependen de pagos diarios provenientes en la mayoría de los casos de la economía informal, pues allí vamos a ver una pérdida de ingresos, probablemente una exacerbación del fenómeno de la pobreza, y seguramente vamos a ver otras dinámicas que tienen que ver, por ejemplo, como el encierro parentalizado, que afecta más a las niñas, que son hermanas mayores, y es usted, hermanita mayor, se queda cuidando a sus hermanitos enfermos y tampoco va a la escuela. Entonces, en ese sentido, para finalizar, nuestro sistema pues permitía generar unas alertas tempranas para dotar a las familias del acompañamiento que requerían para que los niños, si no podían ir al colegio porque estaban, digamos, con estos síntomas, pues no pudieran estar como ponerse al día, digamos, en las lecciones que se impartían en los colegios. También dándoles tips y un kit anticontagio para que el resto de la familia no se contagiara y evitáramos todo este círculo de disparidad económica y social que se genera cuando un niño está enfermo en un barrio de alta vulnerabilidad socioeconómica. También cómo empoderamos a la sociedad como parte de la solución, porque la solución no es el app. Y a mí esto me gustó muchísimo de un profesor que tuvimos en el externado, que nos decía, bueno, ahorita todos van a venir a proponer apps, pero es que realmente el app es la aplicación, no, es la solución, no, realmente la solución está en el empoderamiento que hagamos de la sociedad para mitigar este problema y que las personas de las comunidades, en este caso de San Cristóbal, reconozcan que son parte de la solución. En últimas, nosotros, recuerdo que la última frase con la que cerramos el proyecto era, nos soñábamos que la localidad de San Cristóbal se convirtiera entonces en un laboratorio de innovación social dirigido a la prevención de este fenómeno que nos afecta a las bogotanas y a los bogotanos
todos los años, varias veces al año, y que desafortunadamente también incide en tasas de mortalidad en la primera infancia en nuestro país. Entonces, ese es más o menos, a grosso modo, nuestro proyecto y la solución que nosotros propusimos. Bueno, muchísimas gracias a Juan Carlos, Noelia y Beatrice por haber compartido pues su proyecto y la experiencia de haber hecho este proyecto durante el diplomado. Como pueden ver, temas muy diversos relacionados con la salud, el cuidado, participación. Bueno, seguramente en sus países podrán ver todos los ejemplos y testimonios de los temas de todos los proyectos de innovación. Bueno, por último, quisiera preguntarle a los panelistas sobre la conexión entre lo que aprendieron en el diplomado y su ejercicio laboral. O sea, cómo han conectado las herramientas del diplomado en su quehacer profesional. Les pido brevedad, 3 minutos cada uno, esta vez vamos a empezar por Noelia, luego Juan Carlos y luego Beatriz. Bueno, voy a hacerlo súper rápido, pero para ponerlas en contexto, yo soy economista enfocada en desarrollo social y actualmente trabajo en proyectos de innovación educativa en zonas rurales del Perú. Entonces, lo que nosotros hacemos es promoción de estrategias como las tertulias literarias y modelos donde los propios estudiantes se convierten en tutores de otros compañeros. Además, buscamos que los docentes asuman un rol más activo como agentes de cambio y emprendedores sociales dentro de sus escuelas. Y el programa me ha ayudado muchísimo, de hecho que ya he dictado bastantes, bueno, varios talleres a directivos y especialistas de las unidades concentradas del Ministerio de Educación en lo que es Design Thinking. Es como ellos pueden también diseñar proyectos, pero para sus escuelas. Entonces, también para pasarles toda esta información. Y lo otro es que este programa me ayudó a entender cómo funciona el Estado. Y es claro aquí que desde el sector privado y desde la cooperación, cuando digamos nosotros queremos hacer propuestas de educación o hacer como iniciativas educativas, no podemos trabajar de una manera desarticulada porque no se puede hacer las cosas. Entonces, específicamente, por ejemplo, en el sector educativo, nosotros queremos o sea, hacer algo con los docentes o estudiantes, tenemos que tocar la puerta o sea, de lo que es el Ministerio de Educación. Y con todo lo que he aprendido, con todo lo que fue este proceso, pues me ha ayudado muchísimo para eh, que los procesos sean más cortos utilizando la tecnología. Entonces, aquí hemos aprendido a cómo, por ejemplo, utilizar prompt en diferentes IAs, hacer dashboards, y todo eso ya es como, si nos piden algo ellos para sacar alguna directiva o alguna propuesta, nosotros es como, ya lo tenemos. Es como agilizar el proceso, hacer lo que todo esto sea más fácil. Entonces, más allá de lo técnico, creo que lo más valioso que me dejó el programa es entender que generar valor público no depende únicamente de trabajar directamente en el Estado, sino también de cómo articulamos esfuerzos desde distintos sectores para construir soluciones sostenibles y centradas en las personas. Muchas Bueno, gracias, Noelia. Adelante, Juan Carlos. bueno, en mi caso, para entrar también en contexto, tengo dos perfiles. El lado emprendedor, que siempre ha innovado en el sector privado, pero también ahora el rol de intraemprendimiento, que es administrar proyectos de innovación dentro de una institución como la Superintendencia de Bancos. Algo súper interesante para poner un ejemplo de cómo hemos utilizado todo lo aprendido en este diplomado es un evento que realizamos el año pasado, donde utilizamos la metodología Design Thinking para construir un hackathon. Durante ese hackathon tuvo un periodo de 4 semanas. Prácticamente cada semana era una parte del proceso del Design Thinking. Ahí nos acompañó CAF, IESA y otros profesionales que agregaron muchísimo valor, hicieron la experiencia muy enriquecedora. Algo muy interesante es que utilizando esta metodología dentro de este evento interno de Hackathon, no solamente, no solamente crecimos con el año anterior más de un 300% en participación interna de nuestros colaboradores, sino que generamos múltiples prototipos y proyectos. Algunos de ellos ya están implementados, otros están
en proceso de implementación, algunas soluciones que tomaban días a un colaborador, hoy ya lo hacen en horas. Este es uno de los valores que se pueden tener como resultado cuando aplicamos todo este conocimiento del Diplomado de Gobernabilidad e Innovación Pública en nuestras instituciones. Pero no solamente queda un evento. Hoy en día estamos trabajando en un tema de generar un ecosistema de innovación dentro de nuestra institución. Y también laboratorios de innovaciones, en donde gran parte de la metodología de ese laboratorio es el design thinking más otras metodologías que complementan, permitiendo cumplir 4 pilares, que es la innovación basada en evidencia, diseño centrado en las personas, una experimentación ágil y aprendizaje continuo. Creo que el diplomado genera mucho valor, no solamente si estás en el sector privado o público, si eres funcionario o no, o sea, realmente eh, permite generar conocimiento, conocer personas maravillosas, de las cuales uno se aprende también y va creando esas conexiones que van a permitir a mediano o largo plazo transformar nuestras sociedades. Así que los invito, no tengan temor, anímense y van a vivir una experiencia muy bonita. Gracias, Juan Carlos. Adelante, Beatrice. Bueno, en mi caso, yo rescataría que hay un primer elemento, digamos, que me llevo como aprendizaje, que era algo que ya intuía, pero que creo que ya toma forma cuando uno lo ve en un proyecto, digamos, tan específico, surtiendo todas las etapas del prototipado de design thinking para poder llegar a esa solución que proponemos. Y es que debemos empoderar a la sociedad como sujetos activos de la solución y no como sujetos pasivos. Si nosotros miramos, no nos tenemos que ir a N siglos, pero si vemos en décadas anteriores, muchos de los proyectos no eran sostenibles en el tiempo porque partían de unas lógicas asistencialistas que además no generaban apropiación en las comunidades, pero además tampoco estaban conectados con los valores, con las formas de ver el mundo de las comunidades a las cuales llegaba este proyecto o programa a resolver alguna situación en particular. En el caso de Colombia, Colombia es un país que reconoce, digamos, cosmovisiones distintas de diferentes comunidades étnicas que hay en el país. Y en ese sentido, considero que estas etapas de design thinking nos permiten interactuar desde una etapa preliminar, desde los cimientos del proyecto, no llevar un proyecto finalizado a una comunidad y caer en la mentira de socializarlo, pero socializarlo es entonces del Estado hacia la comunidad cuando no tuvo un proceso de construcción participativa. Entonces, creo que este diplomado me refuerza que debemos construir estas soluciones, co-crear estas soluciones, como lo mencionaba Juana ahora, y es que en ese proceso de co-creación participa la sociedad como sujeto activo y no como un beneficiario. Entonces, creo que ahí vamos cambiando como ciertos paradigmas de cómo se venía desarrollando la labor del Estado en la provisión de ciertos servicios públicos o de ciertos servicios sociales. Eso para mí es súper importante. Me parece que este aprendizaje no solamente permite incidir en que la solución sea co-creada, en ese sentido sea apropiada, porque si la comunidad participó con los elementos para resolver el problema, pues va a querer la solución, no se va a oponer a ella, va a ayudar en la implementación, va a permitir hacer monitoreo, feedback, retroalimentación, pero también esto va a permitir hacer los proyectos sostenibles en el tiempo, porque cuando ya no haya presupuesto, o cuando ese proyecto ya migre a otra comunidad, la comunidad en donde se desarrolló, vamos a decir, la primera, la segunda o la tercera iteración de este proyecto, tiene también las herramientas y los recursos para poder también crear soluciones desde la comunidad.
Entonces, yo me llevaría ese aprendizaje que de alguna manera ya lo venía intuyendo desde hace muchos años en el ejercicio laboral, pero que creo que con los proyectos es importante en su aplicación, en los mapas de empatía, en las cartografías sociales, pues saber y reconocer que sin la sociedad como sujeto activo, realmente, pues estos proyectos van a ser de una vez o de dos, o pueden estar desenfocados y no realmente vamos a resolver las problemáticas que nos hemos propuesto. Muchas gracias. Bueno, yo rescato dos ideas clave. Uno, que este diplomado no es solamente entonces para personas que están en el servicio civil o servidores públicos que están en el sector público, sino cualquier persona, independientemente de si está en el sector público, sociedad civil organizada, sector privado, etcétera, organizaciones internacionales que esté enfocada en crear valor público. Y entre otras cosas, crear valor público, como lo decía Beatrice, centrado en un proceso centrado en las personas, porque el design thinking es una metodología centrada en las personas, desde la forma en que vemos el problema y la forma en que establecemos una solución. Entonces, esos son elementos súper claves para tener en cuenta en el diplomado. Bueno, ya vamos avanzando, son casi las 7:25 en Colombia, Panamá y Perú, pero pues no quería terminar sin de pronto darle la palabra a algún miembro del público, algún asistente que quiera animarse a preguntarle algo a nuestros panelistas. María Paulina tiene la mano levantada. Bueno, yo la más participativa, pero tengo una duda. em, si ustedes cómo ven el, porque ahorita estoy muy interesada como en el tema de innovación y quisiera saber ustedes cómo lo han visto, si la innovación es como un valor agregado que uno en cualquiera de sus profesiones tiene como esa habilidad adicional. O ya lo ven como dentro de una empresa que había hablado Juan Carlos, no sé si te escuché bien, como yo soy la innovación, soy el gerente de innovación, el referente de innovación y se puede dedicar uno como a la innovación en diferentes aspectos, o lo que les digo, o las dos, como cómo lo han visto que se desarrolla acá, como este tema de innovación. Adelante, quien se anime a responder. De pronto Juan Carlos es el más, o bueno, Beatriz también abre el No, yo micrófono. quisiera decir algo súper breve porque realmente no es algo muy, eh, digamos, muy elaborado. Y es que yo creo que no tenemos que ser per se especialistas en innovación o expertos en innovación. Lo que sí creo, digamos, esto ya es un tema, digamos, profesional personal, es que la labor diaria en la resolución de cualquier tipo de problema de la sociedad, que puede ser desde el sector privado, fundacional, sociedad civil, o desde el sector público, o desde también las esferas internacionales, nos supone retos todos los días en poder pensar nuevas maneras de resolver asuntos que cada vez se complejizan más, porque cada vez tenemos inflaciones altas para mi compañera Noelia, que es economista, que inciden los presupuestos, tenemos déficits, tenemos recorte de presupuesto, tenemos menos recursos para poder suplir unas necesidades, digamos, de nuestras poblaciones y de nuestras sociedades. Entonces, en un panorama tan complejo, aquí estoy hablando solamente de algunas cosas, digamos, económicas, pero también pueden ser aspectos sociales, donde tenemos monedas que se devalúan, pero si se revalúan también es un problema, donde tenemos inflación alta, donde el salario mínimo también si sube, entonces genera estos impactos, o si no es el que espera la población, también genera otros, donde tenemos todavía unos altos índices de desigualdades sociales, de brechas y de pobreza multidimensional, monetaria, etcétera. Tenemos que innovar todos los días y buscar diferentes formas de poder resolver problemas. Y con esto cierro, digamos, lo que a mí me parece que podría ser, digamos, mi vivencia frente a esa pregunta que tú nos haces, y es el solo hecho de articular, por ejemplo, entre los gobiernos nacionales y subnacionales, lo que llamamos en Colombia gobiernos territoriales o gobiernos locales, ya en sí mismo nos, nos demanda que debemos innovar
en cómo nos referimos a estas entidades, en cómo buscamos los caminos del diálogo, en cómo los invitamos. No sé si les ha pasado, ustedes representan al gobierno nacional, van a ir al gobierno local, hacen toda una avanzada, llaman a todos los líderes, lideresas. Llegó el día de la reunión y llegaron 3 personas. Y usted dice, pero ¿cómo así si habían 100? Y esto le interesa a toda la comunidad. Bueno, entonces, ¿cómo innovamos en esas llamadas a los líderes y a las lideresas para que lleguen? Hasta en eso, en cómo nos conversamos entre los distintos órdenes territoriales de los gobiernos, hasta en eso tenemos que innovar todos los días. Entonces yo lo que cerraría, digamos, como mi vivencia frente a esa pregunta, diciéndote que yo creo que, claro, hay gente experta en innovación y conocen los últimos modelos y las herramientas y todo, pero creo que en el diario vivir profesional estamos obligados todos los días a buscarnos nuevas y mejores formas más eficientes, más eficaces, más rápidas y más ágiles de poder resolver problemáticas. Gracias, Beatrice. Adelante, Juan Carlos. Bueno, nada, volviendo a lo básico, creo que desde el descubrimiento del fuego ya el ser humano empezó a innovar. Pues resolvía un problema hacía mucho frío, intentaban sentirse más cálidos. Y creo que la evolución humana es el resultado de con una constante innovación. Hoy más que nunca, eh, a través del desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, cada día el mundo está cambiando, nuestro entorno está cambiando. Y aprender sobre innovación ya no es opcional, es prácticamente necesario. Y algo importante es que día con día, aunque no sepamos, ya estamos innovando en algo. Este programa lo que va a hacer es que le va a poder dar forma a esas ideas para poder potenciar las capacidades que cada uno de ustedes tienen en sus ámbitos. Así que la innovación es parte de nosotros históricamente y seguirá siendo parte de nosotros. Así que aprovechen, montense al barco y aprendamos a innovar todos juntos. Gracias, Juan Carlos. Adelante, Noelia. Sí, definitivamente. Por ejemplo, a contar una experiencia personal, a veces se cree que innovación solo es para determinadas carreras. Sin embargo, ahora que vengo trabajando en el sector educativo, bueno, en marzo fuimos a visitar escuelas y como sabrán, pues existe limitado recursos, sobre todo presupuestario, que al inicio de año tienen los directivos. Y he visto casos de innovación en escuelas, cómo los directores se han puesto ahí creativos con la comunidad para construir donde no había sillas, para poder construir sillas, no sé cómo, con llantas, han hecho fainas, o sea, de todo, pero con recursos propios. Entonces, eso es una lección de que independientemente de qué área seas, en qué trabajes, puedes crear, o sea, la innovación nace en base a un problema y problemas en nuestra sociedad tenemos por un montón. Entonces ahí necesitamos solo imaginarnos y poner manos a la obra. Y eso. Gracias, Noelia. Bueno, en este momento no veo más manos levantadas. No sé si alguien más quiera preguntarle algo a los panelistas o hacer alguna intervención. Creo que no. Creo que ya 7:30 de la noche. Ah, bueno, Andrea Dávila. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Gracias primero por el espacio que nos permite conocer. De hecho, igual yo ya estoy inscrita en el programa. Estuve en el evento presencial hace una semana, unas par de semanas acá en Perú. Tengo mucho interés en seguir capacitándome. Yo estudio turismo. De hecho, vengo de una universidad hermana acá en Lima, desde la parte de coordinación académica y también veo temas de innovación, ¿no? En turismo tenemos bastante movimiento en cuanto a Mincetur, PROMPERÚ, que es nuestro ministerio, nuestra agencia de promoción comercial, que es PROMPERÚ. Hay varias, se está desarrollando bastante en ese aspecto, ¿no? Entonces sí tengo mucho interés. Entonces quería hacerles una consulta acerca de ese sector, ¿no? Desde sus países,
si es que conocen alguna iniciativa de innovación desde el sector público, porque de hecho yo también trabajé bastante tiempo en el sector público y hicimos ahí una mini innovación en la época de pandemia con temas de WhatsApp y por ahí las herramientas gratuitas, tratamos de exprimirlas, que es lo que nos especializamos en el sector público, de poder exprimir, maximizar todo lo que esté gratuito y que tenga alto alcance, ¿no? Entonces, sí quería que me comenten un poquito si conocen alguna iniciativa desde el sector público eh, o privado, pero vinculado a este sector en turismo en sus respectivos países, por favor. Gracias y felicidades por haber culminado el curso y por acompañarnos y ser un ejemplo y inspirarnos esta noche. Bueno, no sé si alguno de los panelistas tenga algún elemento para responder sobre el tema del sector turismo. Bueno, creo que en Panamá hay iniciativas, por ejemplo, Marca País, de múltiples instituciones se está buscando consolidar y crear una marca con la cual desde productos agroindustriales como también actividades tengan esa marca de Panamá. Del sector privado he visto cómo aerolíneas están creando el famoso stopover, donde prácticamente, por cierto, si ustedes van a cualquier destino de América y tienen que hacer escala en Panamá, de forma gratis se pueden quedar 7 días. Creo que ya aumentó a 15. Hay que revisar. Pero esa iniciativa de dar de forma gratuita a los turistas que pasan por el país, de, oye, tengo que ir por ejemplo, vivo en Argentina, quiero ir a Estados Unidos, pero tengo que hacer escala en Panamá. Aprovecho, me quedo unos días en Panamá, conozco el país, viajo a través del país, pero sin costo adicional. Y esa es una iniciativa que Panamá tiene. Entonces, pues nada, creo que en el turismo se puede innovar de diferentes maneras, no solamente de lo digital, sino también desde las comunidades. Tenemos comarcas, creo que en tu país también deben existir comunidades en las cuales no tengas que desarrollar una innovación digital, sino también la forma en la que ellos venden, comunican o comparten esa experiencia a nivel gastronómico, a nivel de artesanía. Es cuestión de, primero, entender, de que empatices con esos ciudadanos, esas personas, para poder comprender realmente el problema. Y partiendo de ese problema bien definido, vas a poder identificar y encontrar múltiples ideas, soluciones. Ya con ese problema identificado, puedes hacer un benchmark en múltiples países, regiones y aclimatizarlo a esa comunidad. Así que, Andrea, bienvenida al diplomado y creo que vas a disfrutar bastante. Así que, buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Beatrice, tenías la mano levantada. Sí, para responder esa pregunta, Andrea, contarte que a raíz de la pandemia, en algún momento de mi vida fui gerente de un centro de convenciones que se llama el Centro de Convenciones Valle del Pacífico en Cali y hace parte de una red de centros de convenciones que agremia al Centro de Convenciones de Costa Rica en San José y al Centro de Convenciones Cartagena de Indias. En ese sentido, las asociaciones de turismo, puede ser de reuniones o puede ser de turismos de naturaleza, desde la pandemia vinieron fortaleciéndose para ofrecer nuevas experiencias, teniendo en cuenta que en la pandemia todos los países entraron en cuarentena y buena parte de los centros de conversiones y de toda la infraestructura hotelera y ecoturística tuvo que cerrar. Hoy en día, estas asociaciones trabajan en la creación de nuevas experiencias turísticas, que se aparten un poco de lo tradicional, pero que también permitan que las comunidades puedan participar de las experiencias turísticas y teniendo en cuenta que se minimice la huella de carbono que deja el turismo, que es en gran parte uno de los problemas que tiene el turismo. No todo es derrama económica. Hay una parte que también destruye ecosistemas y también puede generar pues unas situaciones de vulneración en algunas comunidades. Entonces, ahí te recomiendo que puedas mirar las grandes asociaciones que tienen currículums constantes de actualización de mejores prácticas de turismo, bien sea corporativo, bien sea vacacional o bien sea
de naturaleza. Hay unas organizaciones internacionales que son muy importantes. En este momento te podría sugerir tres. AIPC, que es la Asociación Europea de Centros de Convenciones, que tiene sede en Bruselas. Ellos anualmente tienen una serie de capacitaciones donde participan. Yo tuve la oportunidad de participar en una de sus convenciones y participan profesionales de centros de convenciones de todo el mundo y de todos los continentes. Está también IBTM y hay una muy importante que se llama ICA con doble C, que también es internacional. Eso con relación al tema de turismo de reuniones. Con relación al tema de turismo de naturaleza, que me parece muy importante, porque también se están generando unas oportunidades para las comunidades de los territorios que se visitan, pero que también tienen que partir del respeto a las comunidades y el respeto no solamente a las tradiciones, sino también a los ecosistemas. En Colombia hay una organización que se llama ACOTUR, que me parecería también importante que pudieras, digamos, ver como ejemplos que te puedan referenciar de estas nuevas prácticas de turismo muy enfocadas en ese sector. Gracias, Beatrice. Bueno, seguramente ese es un tema donde aplicar la metodología de Design Thinking, aplicar todo lo que se ve en el diplomado, pues va a traer frutos interesantes y miradas muy diferentes. Entonces esperamos tal vez ver en el bootcamp del próximo año tu proyecto enfocado en turismo. Bueno, yo creo que, bueno, con esto sí terminamos. Creo que estamos en el tiempo destinado por la agenda. Muchísimas gracias a los que todavía están conectados, pues por llegar hasta acá. Muchísimas gracias a Beatrice, Noelia, Juan Carlos, por compartir su conocimiento, sus experiencias con nosotros. Como les decíamos a los estudiantes, cualquier duda nos pueden escribir, cualquier duda que tengan sobre el diplomado, que nosotros los dirigiremos al coordinador respectivo. Esperamos verlos a todos en la próxima edición del diplomado. Y listo, pues que tengan un feliz resto de noche, que descansen y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Buenas Buenas noches, noches a todos, hasta chao. luego. Buenas Feliz noche noches, para todos. gracias.